Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta sección de Grupo Focal que desarrollaremos como parte del curso de Historia Reciente de Colombia de la UNAT. Mi nombre es Nicole Samantha Palomino Ortiz y seré la moderadora de este encuentro. El objetivo de esta actividad es reflexionar desde nuestra formación en la psicología sobre el papel que tiene la psicología en la reconstrucción de la memoria colectiva, la verdad y la transformación social en Colombia. Para ello nos basamos en la conferencia de reflexiones de la psicología del informe de la comunicación de la verdad ofrecida por el Colegio Colombiano de la Psicología. Bueno, continúo. Ahorita les daré una presentación de la dinámica de este grupo focal. Cada integrante participará de manera breve respondiendo dos preguntas orientadoras. Primera pregunta: ¿cómo puede la psicología contribuir a una construcción histórica diferente en Colombia? Segunda pregunta: ¿qué aspectos de la conferencia son claves para abordar una realidad social desde la psicología? Continúo con el inicio de la participación. Vamos a dar inicio con las intervenciones. Iniciamos con María Alejandra Segura Botero. Cordial saludo de la conferencia. La primera pregunta, ¿cómo considera que la psicología puede contribuir a la construcción de una historia diferente de la realidad colombiana? Pienso que la psicología desempeña un papel sumamente importante y crucial en la construcción de una historia diferente en Colombia, puesto que ofrece herramientas para la comprensión y la transformación de las interacciones sociales que han marcado nuestro país, con lo que la psicología puede contribuir de la siguiente forma: visibilizando las voces que no son escuchadas, esto a través de la metodología participativa, donde se pueden escuchar y dar a conocer las historias de los grupos excluidos, como lo son las víctimas del conflicto armado, las comunidades afrocolombianas, indígenas y poblaciones desplazadas. También promoviendo la reconciliación y la memoria colectiva. La psicología reconoce el sufrimiento y fomenta la empatía entre los diferentes sectores de la sociedad. Y la segunda pregunta, ¿qué aspectos dichos en la conferencia considera importante para que el psicólogo o la psicóloga aborde una realidad social? Para mí son la escucha y la ética, puesto que para un psicólogo es fundamental la escucha activa y empática, puesto que es de mucha importancia que el psicólogo cree espacios seguros, ya que esto permite que las víctimas compartan su dolor y experiencias más traumáticas. Las herramientas de escuchar con respeto y cuidado llevan consigo a la sanación. También el enfoque psicosocial. La psicología puede entender los efectos que el conflicto ha llevado consigo, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo, político y cultural. También para la verdad, puesto que desde el enfoque psicosocial, la verdad se construye desde las voces de las víctimas, desde las memorias y narrativas. Esa verdad puede llegar a convertirse como una herramienta de reconocimiento para cerrar heridas y sanar. Continuamos con Natalia Zapata Mayor. Muy buenas tardes, tutora y compañeros. Agradezco poder participar de esta actividad y poder desde mi experiencia dar mi concepto, también teniendo en cuenta la investigación realizada y lo leído para poder dar respuesta a estas dos preguntas planteadas. Bueno, compañera Samantha, la primera pregunta es: ¿cómo considero que la psicología podría contribuir en la construcción de una historia diferente de la realidad colombiana? Y la dos, compañera, es qué aspectos dichos en la conferencia considero importante para que el psicólogo o la psicóloga aborden una realidad social. Bueno, Samantha, yo creo que desde mi experiencia y lo que he reflexionado en este curso, considero o pienso, valga la redundancia, que la psicología puede ayudar a construir una historia diferente en nuestro país, en Colombia, cuando se enfoca o cuando nos enfocamos en la verdad y en reconocer el daño que han vivido tantas personas por la violencia y la desigualdad. Yo creo que si como psicólogos escuchamos con respeto las historias de las víctimas y también acompañamos sus procesos y no minimizamos el dolor que siente cada uno, entonces podemos ayudar a sanar, a transformar también ese sufrimiento en algo más esperanzador. Me parece muy importante visibilizar también la resistencia de las comunidades, porque no todo ha sido solo dolor, hay mucha fuerza y sabiduría en los territorios, y eso también hace parte de una historia que merece contarse. Bueno, teniendo en cuenta la segunda pregunta, en cuanto a esto, algo que me marcó de la conferencia es el enfoque que invita a ver al ser humano en su contexto. No se trata solo de, de síntomas o diagnósticos, sino de entender que las emociones y los comportamientos muchas veces tienen raíces sociales, económicas, también culturales. Como futura psicóloga me parece importantísimo, clave, no quedarme en la consulta individual, sino salir al territorio, trabajar con la comunidad, estar presente donde hay necesidad de apoyo humano. A mí me inspira mucho pensar que puedo ser un canal de acompañamiento real, sin imponer, sino más bien aprendiendo y construyendo junto
con otros desde el respeto y también desde la empatía. Muchísimas gracias, compañera, por atender esta intervención y damos paso a la siguiente compañera. Hasta una próxima. Después Daniela García Ordóñez. Buenos días. Bueno, dándole continuidad a lo que se ha venido trabajando, les comento lo siguiente. Bueno, la psicología inicialmente puede contribuir a la construcción de la historia diferente en la realidad colombiana, ya que pues tenemos un pasado, el cual pues ha dejado heridas, ha dejado cicatrices, marcado por desigualdades, violencia, exclusión, conflictos armados, entre otro tipo de perspectivas. Pero si hablamos desde una panorámica, tendremos en cuenta que muchas veces todas las injusticias o todas las situaciones que se han venido presentando, las hemos venido sufriendo como pueblo, como país, como comunidad, lo cual pues obviamente ha afectado la convivencia entre nosotros mismos, lo cual pues obviamente ha generado brechas de desigualdad y pues a corto, mediano y largo plazo ha afectado y va a seguir afectando a generaciones venideras si no tomamos cartas en el asunto, como lo es una sensibilización, como lo es el ponernos en el lugar o en los zapatos, como se dice en palabras populares, de la otra persona. Inicialmente cuando hablamos del reconocimiento hablamos de que también hay narrativas que han sido silenciadas, también hablamos de procesos que han quedado en cierta forma en stand-by o han quedado en pausa por las diferentes situaciones que se vienen presentando en nuestro país. También tenemos que tener presente que el psicólogo como tal abordaría una realidad social y se debe acoplar a las diferentes necesidades que tenga la comunidad. ¿Sí? ¿Por qué es necesario aclarar lo siguiente? Porque nosotros como profesionales en salud mental tenemos que tener presente tanto el componente biológico como el componente social. Ambos son igual de importantes y en cierta forma influyen de forma positiva o negativa en la crianza y en el desarrollo de una persona como tal. Entonces, como futuros psicólogos, más que todo, digamos que debemos trabajar en la parte de la regulación, la parte de la comprensión, la parte de la empatía. Si comenzamos y si vemos un poquito la historia y todo lo que hemos venido trabajando en clase durante las sesiones y durante los trabajos, nos damos cuenta que este problema no es de ahorita nomás o no viene hace poquito, sino que venimos arrastrando ciertos tipos de cosas que debemos ir mejorando conforme va pasando el tiempo. Y también teniendo presente las conclusiones, cada uno de nosotros tiene algo que aportarle a la sociedad. Puede que la historia ya haya pasado y es un pasado el cual no podemos cambiar, sí, pero cada uno de nosotros toma la decisión de cómo aporta y qué hace diferente, no para que los demás miren, no para que los demás especulen, sino por sí mismos. Y digo que en cierta forma en eso se basa la vocación del psicólogo, el saber lo que tenemos que hacer y tener ese amor o sí, ese amor, esa empatía por lo que pueden estar sintiendo las otras personas y una comunidad en general. Muchísimas gracias. Sigue Stephanie Juliet Betancourt Narváez. Hola compañeros, mi nombre es Stephanie Betancourt. Gracias a la moderadora Nicole por concederme la palabra. Siguiendo con el hilo de estas preguntas orientadoras y en el análisis de ellas, considero que sí, que la psicología puede hacer grandes aportes a la construcción de una historia diferente, pero que esta primero debe de reconocerse parte de la historia de Colombia. Eh, la psicología aquí en Colombia debe reconocerse parte de la historia de Colombia, debe entender de que eh, la verdad es un bien común, de que la verdad es un bien público, como lo dice la Comisión de la Verdad, y de que cada sujeto está entretejido también con esta, de que cada sujeto está envuelto con esta frialdad y esta crudeza de lo que ha sido el poder y de lo que fue el poder. También con la añoranza y la esperanza de lo que es la resistencia, de lo que ha sido la resistencia y de lo que es la verdad. No se le puede dejar simplemente a un enfoque el peso de que puede realizar aportes a la construcción de esta historia diferente como le es el enfoque psicosocial, sino que cada rama, sabiéndose parte de la historia de Colombia, ¿sí? Y teniendo ese sentido de pertenencia, puede realizar también grandes aportes para la construcción de una nueva historia en Colombia. La segunda pregunta, el aspecto que rescato de esta conferencia, es que los psicólogos hagan las paces con su gremio, que los psicólogos hagan las paces con su gremio y que así puedan hablar un mismo idioma para poder generar un bien común, ¿sí? Al no ignorar, a no ignorar a ese otro, porque este es un paradigma que se ha visto muy marcado en Colombia. Si hablas diferente, si tienes un pensamiento diferente, pues vas a tener miedo porque vas a poder ser excluido, rechazado o violentado. Entonces, los psicólogos deben de hacer las paces con su mismo gremio para poder hablar un mismo idioma y poder abordar una realidad social, ¿sí? Una realidad social sin ignorar los contextos territoriales específicos, sin ignorar los contextos históricos reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente le pertenece al enfoque psicosocial abordar la realidad social, sino a todos los psicólogos en sí. Entonces, al poder tener presente
estas realidades sociales, estos contextos territoriales específicos. ¿Por qué? Porque si este psicólogo se encuentra aquí en Colombia, debe saberse parte de este territorio, parte de esta nación y conocer la historia y, y no ignorarla y no hacer, y no sentirse ajena a esta historia y no trabajar y no abordar esta realidad social desde lo abstracto o desde lo ajeno. Y esto también lo va a llevar a que a tener una escucha verdaderamente consciente, al poder meterse y poder entender ese mundo del otro. ¿Por qué? Porque tiene un sentido de pertenencia. Entonces va a abordar la realidad social desde otra perspectiva. Va a tener una escucha verdaderamente consciente, va a poder meterse a ese mundo del otro y va a poder tener esa intencionalidad de escuchar y poder entender de que este mundo del otro no es ajeno a él, ¿sí? Y poder recuperar el sentido de comunidad. Muchas gracias. Y por último, mi persona, Nicole Samantha Palomino Ortiz. Buenos días, mi nombre es Nicole Samantha Palomino Ortiz y voy a hablar sobre la psicología como camino para reconstruir la historia de Colombia. En el contexto colombiano, marcado por décadas de conflicto armado, desigualdad y exclusión, la psicología tiene mucho más que aporte que solo intervenciones clínicas. Desde el enfoque psicosocial, esta disciplina se convierte en una herramienta clave para sanar, construir y transformar colectivamente nuestra historia. A continuación, comparto reflexiones de la psicología del informe de la Comisión de Verdad, donde diversos tutores y expertos nos invitaron a repensar el rol de los psicólogos en contextos de violencia y resistencia. La psicología puede desempeñar un papel esencial en la construcción de una historia distinta para Colombia. Desde el enfoque psicosocial no se trata únicamente de aliviar síntomas individuales, sino de participar activamente en procesos de reconstrucción de la memoria colectiva, reconocimiento de las víctimas y sensaciones del tejido social. Uno de los aportes más valiosos de la psicología es crear espacios de escucha y activa y dignificación donde las voces silenciadas por el miedo o el dolor pueden expresarse con libertad. Tal como lo plantearon los tutores, no se puede construir paz duradera sin incluir la emoción, la memoria y las narrativas de quienes han vivido la violencia de cerca. Además, el psicosocial tiene la tarea de acompañar procesos de resistencia comunitaria, fomentar el sentido de pertenencia y facilitar la reparación simbólica. La verdad, en ese contexto, no es solo una cuestión de hecho histórico, sino también de reconocimiento emocional y colectivo. De tener en cuenta un psicólogo o una psicóloga al abordar una relación social. Durante la conferencia, un mensaje fue contundente. Las víctimas son sujetos políticos, no solo personas afectadas. Esto implica que el rol del psicólogo no debe quedarse en la asistencia, sino avanzar en una intervención transformadora. Los tutores enfatizaron que es urgente comprender cómo la salud mental se entrelaza con factores como el territorio, la pobreza, el racismo y la violencia. Y valorar los saberes comunitarios, construir desde la colectividad y fomentar procesos de resistencia activa que fortalecen la dignidad y la autonomía de las comunidades. Todo esto implica una profunda sensibilidad social y una mirada interseccional, una historia que también se escribe desde la psicología. En definitiva, tiene el potencial de tejer nuevas narrativas, resignificar el dolor y contribuir a la verdad como proceso vivo y colectivo en Colombia. La historia no solo se reescribe en documentos oficiales, sino también en los corazones de quienes resisten, recuerdan y construyen. Como futura psicóloga, estoy convencida de que nuestros compromisos no pueden ser solo técnico o académico, debe ser también humano, político y ético, porque también por la salud mental, específicamente en el país como el nuestro, también es trabajar por la paz, la justicia y la memoria viva. Muchas gracias. Bueno, compañeras, muchas gracias por sus aportes. Continúo con la construcción de las conclusiones grupales. Después de escuchar cada una de sus conclusiones, podemos concluir que la psicología, desde un enfoque psicosocial, cumple un papel fundamental en la construcción de la verdad, la memoria colectiva y el acompañamiento a comunidades afectadas por la violencia. Coincidimos en que la labor del psicólogo debe ir más allá de la clínica, participando activamente en procesos sociales, comunitarios y educativos, como sensibilidad ética y compromisos con los derechos humanos. Por último, al cierre de la sección, agradezco profundamente a cada una de ustedes por su participación, su escucha y sus reflexiones. Esta conversación nos permitió ver cómo la psicología puede contribuir a sanar heridas colectivas, reconocer la dignidad de las víctimas y transformar realidades desde el trabajo comunitario y la construcción de memorias. Con esto damos por finalizada nuestra sección de Grupo Focal. Muchas gracias y hasta pronto.